Bueno, en esta nueva serie vamos a comenzar a estudiar un poco las maderas. Por un lado vamos a ver las maderas blandas, las maderas duras y las maderas elaboradas, para que tengamos una idea acerca de sus cualidades, de su nobleza, de las propiedades que tiene y básicamente para qué sirve o en qué se utiliza en la mayoría de los casos, ¿sí? De esta manera, entonces, ustedes no solo van a aprender a reconocer a las maderas por su color, por su peso o densidad, sino también por su estructura y por sus aspectos físicos en la naturaleza, por ejemplo, las hojas, el tallo, todo ese tipo de cosas. Así que comencemos con el cedro. El cedro es una de las maderas blandas de mayor uso prácticamente en el mundo entero, sobre todo en Sudamérica. Ha sido exportada muchísima madera, por ejemplo, a Europa, a España. El color de la madera de cedro es rosado por lo general. Hay dos variedades básicas de cedro, que es el cedro bayo, es un tono un poco así medio cremita, y el cedro rosado, que es un color rojo tirando a amarronado. Y se puede utilizar para juegos de comedores, puertas, etcétera. Pero veamos un poquito acerca de la estructura. El cedro, fíjense, suele crecer, por ejemplo, a alturas de hasta 12, 16, hasta 20 metros en encuentro de especies, con radios de hasta 3 metros. Dada la deforestación constante en los bosques nativos, ¿no? Hoy en día se encuentran ejemplares de hasta 1 metro, 1,20 m, y obviamente se lo tala y a la maderera. Obviamente no es la misma calidad de madera de un árbol de 1 metro en comparación con uno de 2,5 m, 3 metros de diámetro, ¿sí? Fíjense la hoja, la estructura, entonces la estructura del tallo, la hoja, para que ustedes puedan reconocer en la naturaleza, por ahí si ven alguna planta, ya más o menos se van a dar cuenta de qué árbol se trata. Seguimos con las maderas blandas, tenemos por ejemplo el pacará, es una madera nativa de Sudamérica, se encuentra en el sur de Bolivia, norte argentino, Paraguay, las Amazonas. Es una madera básicamente muy utilizada por los artesanos. Fíjense cómo es el árbol, ese es el tipo de hoja. Se pueden hacer artesanías de todo tipo, sobre todo vajillas, por ejemplo, utensilios para la cocina. Se pueden hacer todo tipo de artesanías. Antes los nativos utilizaban mucho el pacará para hacer embarcaciones, ¿sí? Por ser una madera relativamente resistente a la corrosión por el agua, ¿sí? Porque hay maderas como el pino, por ejemplo, no es resistente al agua, se pudre fácilmente, se deteriora. En cambio, el pacará tiene esa cualidad que es muy, muy resistente y sobre todo es extremadamente liviana. ¿Por qué se utiliza en artesanías? Porque el polvillo de la madera de pacara es altamente tóxico, sobre todo para las vías respiratorias. Cuando tratamos de industrializar la madera de pacara, ¿no? Nos encontramos con que las máquinas generan mucho polvillo y se generan problemas respiratorios en los operarios. ¿Qué otra madera blanda? Tenemos, por ejemplo, la madera balsa. Es una de las maderas más blandas que existe. Por ejemplo, acá tenemos la estructura del tallo, tenemos la hoja, ¿sí? Se utiliza básicamente para maquetería, ¿sí? Lo utilizan mucho los arquitectos para hacer maquetería de los edificios, de las obras que tienen que construir, para tener una idea general de cómo va a quedar terminado. También lo utilizan mucho los artesanos y los artistas plásticos. Es una madera relativamente cara, originaria de Centroamérica, zonas caribeñas. De ahí se importa sobre todo para Argentina. En el sur argentino suele haber ciertas producciones de madera balsa, pero no es el fuerte, ¿sí? La gran mayoría de la madera, los grandes productores de madera balsa, es en el Caribe.
Eh, ¿Qué más? Otra madera blanda. Tenemos el álamo. El álamo sí es una madera que se produce mucho en zonas frías, sobre todo sur argentino, países nórdicos. Son grandes productores de álamo. Es una madera extremadamente liviana también. Sería la que sigue en densidad y peso a la madera balsa, ¿sí? De hecho, hay una especie de álamo que se llama álamo balsámico, ¿sí? Haciendo alusión a la madera balsa. De hecho, cuando nosotros vemos el tallo o la estructura del árbol de una madera balsa a un álamo, no hay mucha diferencia. Ahí pueden ver la hoja de cómo es. Si bien hay muchas variedades tanto de madera balsa como de álamo y en todas las otras especies que vamos a mencionar, eh, las hojas pueden variar levemente entre una especie y otra, ¿sí? Así que no se dejen llevar al 100% por la estructura de la hoja, la forma que tenga, ¿sí? Es en términos generales, a excepción, por ejemplo, del cedro y el nogal, que casi en todas las especies, sea un cedro bayo o sea un cedro rosado, es básicamente el mismo formato de hoja y también la estructura del tallo. Otra madera blanda, considerada blanda, es el nogal. El nogal es una madera que luego lo vamos a ver en una segunda clasificación sobre maderas ordinarias y maderas nobles. Acá podemos ver el tallo, la estructura del árbol, vemos la hoja y también vemos la madera. Esa es, miren qué preciosa que es la madera de nogal. No es el mismo nogal que el que produce las nueces que nosotros consumimos o que encontramos en el mercado. Eso es, me estoy refiriendo al nogal silvestre. La nuez del nogal silvestre es extremadamente dura. Como podrán ver, la estructura del tallo es idéntica a la del cedro. Lo mismo pasa con la hoja. La diferencia está en que el nogal, obviamente, como acabo de decir, eh, tiene como fruto, como producción, una nuez silvestre extremadamente dura. En cambio, el cedro no. Tiene una nuez muy sencilla, muy chiquita, que prácticamente no tiene almendra, ¿sí? La diferencia está, obviamente, a la vista, la coloración, fíjense, del cedro. Y fíjense, acá tengo la de nogal, ¿sí? El cedro es un tono rojizo amarronado, en cambio el nogal es un tono más amarronado, ¿sí? Tirando a marrón claro o marrón oscuro según la maduración del árbol. Otra madera importante, si bien no es muy comercializada en Argentina, pero sí en Brasil, para los amigos brasileños o nórdicos que van a encontrar, es el pinotea. El pinotea es considerado también una madera extremadamente noble. Puede alcanzar una altura de hasta 20 metros de alto el árbol, ¿sí? Con diámetros de hasta 2 metros, 1,80 m, 2 metros y medio, ¿sí? A diferencia de otros pinos, o los pinos, por ejemplo, más ordinarios, como el pino parana, la pinotea, como podrán ver, no tiene ojos. Y si los tiene, son muy, muy escasos. El sentido de la beta, vamos a ver también en clasificación de madera cómo se clasifica la madera según las betas y según la composición en su forma para una selección de un trabajo determinado. Así que no se pierdan los siguientes videos que vamos a tratar temas muy, muy importantes y sobre todo esto les va a ayudar a la hora de elegir la mejor madera para un determinado mueble independientemente de la especie. Porque no se trata de elegir una madera X, sino que también dentro de esa madera elegir la mejor madera, es decir, hacer una selección porque tenemos selecciones de primera, segunda, tercera, cuarta y todos esos detalles los vamos a ver en siguientes series. Entonces, tenemos el pinotea. También hay otra variedad que es muy comercial, muy utilizada, es el pino ellioti, ¿sí? Es muy parecido al pinotea, con la diferencia básicamente la coloración. El pino ellioti tiene una textura más tirando a rosado, también con escasos ojos en su estructura de la madera
y con vetas muy bien definidas, como habrán visto, igual que la pinotea, ¿sí? Y por último vamos a ver una variedad, la más común de todas. En Sudamérica le llamamos pino paraná y en los países nórdicos se le llama pino canadiense. Se plantan grandes bosques de pino luego para convertirlos en madera. Ese es otro detalle también, que vamos a ver estos grandes productores de madera cómo procesan la madera para que esté lista para el trabajo, porque por lo general el productor de madera hace la forestación, luego hace el talado o deforestación para sacar los troncos al aserradero, pasan a unos hornos de secado unos cuantos días y luego pasa directamente a la comercialización. Pero esa madera no está apta para el aprovechamiento o para los trabajos, o por lo menos no para todos los trabajos. Vamos a ver cómo tratar la madera para que no haya problemas luego con los trabajos que realicemos, sobre todo si son trabajos donde necesitamos algunos tipos de ensambles. Tenemos el roble. El roble también está dentro de la clasificación de las 4 maderas nobles más utilizadas dentro de la industria maderera, por su coloración, por el tipo de veta, por la nobleza, etc. Hay un sinfín de motivos por el cual muchos prefieren el roble como materia prima para determinados muebles. Así que aquí vemos el árbol como es, tenemos la hoja y la madera. Así que ahí lo vemos en detalle. También es de vetas muy definidas. El árbol suele alcanzar entre 8 y 12 metros de envergadura. Es una madera muy estable. No suele sufrir muchos cambios físicos por la inclemencia del tiempo, como lo es, por ejemplo, el cedro bayo, ¿sí? El cedro bayo, por tener una densidad bastante baja en comparación con el cedro rosado, suele sufrir muchos cambios físicos, sobre todo en ambientes que son cambiantes, de muy seco a muy húmedo. En ambientes muy húmedos, por ejemplo, suele absorber la humedad ambiental y ahí es donde, si es una puerta, se hincha, decimos nosotros, se expande y empieza a chocar en los marcos, ¿sí? Y eso genera que haya roces constantes y termina, si no está bien diseñada la abertura de la puerta o ventana, termina cayéndose, lo cual es un problema. En cambio, el cedro rosado, al tener una estructura más densa, no absorbe tanta humedad ambiental y por ende no hay tanto problema con el tipo de abertura. Ahora, ¿qué es lo más importante? Independientemente de si es de baja o alta densidad la madera, darle una buena impermeabilización, que eso también vamos a tratar en otro tema, en otro video, y vamos a ver de qué manera podemos solucionar los problemas que puedan tener determinadas maderas para que al final el trabajo quede bien, sea funcional y sea resistente. 3 cualidades que tienen que tener los muebles o el objeto de madera que estemos diseñando o fabricando. Por un lado tenemos estética, resistencia y funcionalidad, que como les acabo de mencionar, lo vamos a estudiar en detalle en otra serie, ¿sí? Bueno amigos, hemos llegado al final de este videito corto, donde hemos visto las especies más utilizadas prácticamente a nivel mundial. Yo sé que en tu región, en tu localidad, puede haber otras maderas blandas, blandas en el sentido de para cortar por su densidad, no porque se ablanda para romperse, ¿sí? De hecho, por ejemplo, el cedro es una de las maderas más resistentes dentro de las maderas blandas, resistente a la fractura en tramos, le llamemos, ¿sí? Es decir, ponemos un puente de madera de cedro y le ejercemos cierta presión. Es una madera sumamente elástica y resistente. Entonces dejamos acá, continuamos en un siguiente video
y vamos a ver las maderas duras y en qué básicamente se utiliza cada una de ellas. Nos vemos. Chao, chao.